nos volvemos a ver para seguir echando carreta y aprendiendo de la loca historia de la humanidad. En séptimo la pasamos lo más de bien. Yo por lo menos aprendí mucho. De pura casualidad, ¿se acuerdan en qué quedamos el año pasado? Bueno, pues no crean, yo tampoco me acordaba. Fui a revisar y resulta que habíamos quedado nada más y nada menos que en este pedacito de la historia, la Ilustración. ¿Les suena? Seguro que ahora se acuerdan también. Así sea un poquito. ¿Se acuerdan de nombres como estos? Hobbes, Voltaire, Rousseau, palabrejas como estas, como razón, como progreso, libertad, contrato social. Seguramente se les está devolviendo la película y se están acordando de este maravilloso periodo de la historia. Y pues más les vale que se acuerden, porque aparte de ser maravilloso, la Ilustración es una parte fundamental para explicar lo que pasó después. Recordemos este pedacito, la Ilustración, en un par de sencillas frases. Hagámoslo rápido, porque me muero de ganas por empezar a hablar sobre el tema de hoy, que me encanta, y apuesto que a ustedes también les va a encantar, la Revolución Francesa. ¡Listo! Empecemos el repaso. La Ilustración fue un movimiento intelectual, ¿se acuerdan? De eso es el pensamiento del siglo XVIII, que buscaba reevaluar la visión de vida que tenían los europeos sobre los tipos de gobierno, la religión, la economía y la educación. Repensar, pues, es volver a pensar sobre cómo vivían. Estos señores, que eran críticos de la sociedad, formaron un grupo que se llamaba Les Philosophes. Esto significa filósofo en francés. Habían aprendido de los científicos de la época, como Newton, que se podía aplicar la razón para explicar ¿qué? Todo. Creían así, ciegamente en el progreso basado en los descubrimientos científicos, en la química, la física y la biología. El hombre empezó a ver el mundo con una mirada menos religiosa. Empezaron a decir esto. Empezaron a decir que no había necesidad de explicar todo con la figura de Dios o con un ser superior, sobre todo cuando la Iglesia había cometido tantos errores y estaba muy desacreditada. ¿Qué autoridad podía tener? Era mejor ahora explicar las cosas de otra manera, usando esta, mírenla, la razón. Esta Ilustración se parece tanto al Renacimiento. La Ilustración promovió la tolerancia religiosa. Nada más eso de pelear porque el otro no creía lo mismo que yo. Además, se deshizo de la superstición. Ya no había que creer en cosas de mala suerte, como gatos negros o fantasmas. Todo se puede explicar ¿cómo? Otra vez, sí, señores, con la razón. Por eso se llamó así a esta época, Edad de la Razón. Más que nada, la Ilustración exaltó al hombre como individuo. El hombre descubrió maravillas dentro de sí mismo que lo hacían menos dependiente de la Iglesia y de la sociedad. Oigan, el hombre descubrió que no necesitaba más que a sí mismo para cambiar el mundo. Ya nos acordamos, ¿no? Y nos volvimos a enamorar de este momento en la historia en que los cerebros de los hombres se expandieron y trajeron tantos buenos resultados. Estos señores de la Ilustración pensaron más allá de lo que veían y lucharon por cambios y además inspiraron una gran revolución. ¿Y ustedes? ¿Ustedes ya pensaron qué es eso que quieren cambiar? Piénsenlo, ¿qué quieren cambiar? ¿Ya se imaginaron cómo sería su revolución contra una injusticia? Piénsenlo. ¿Ya se imaginaron cómo inspirar a otros? Pues yo les cuento que yo a veces sí que sueño que hago una revolución, pero me cuesta escoger por qué luchar. En este país hay tantas injusticias. En fin, luego seguimos hablando de nosotros. Empecemos con este tema que ya les dije que me apasionaba y que sé que les va a encantar. Otra vez, la Revolución Francesa. Pero voy a empezar por hacerles unas preguntitas. ¿Qué consideran ustedes que es injusto? Piénsenlo bien. Les voy a contar mientras ustedes lo piensan. En Francia gobernaba este señor. ¿Tiene pinta de qué? Pues sí, de eso. De un rey. Un monarca absoluto.
Uno de esos gobernantes que hacen lo que quieren y que no le preguntan a nadie sobre lo que necesitan o sobre lo que la gente quiere. Este rey se llamaba Luis XVI. Este señor despilfarraba el dinero de los impuestos de la gente en grandes fiestas, banquetes y lujos. Él y esta señora, que era su esposa y se llamaba la reina María Antonieta, no medían sus gastos. Mientras tanto, el pueblo se moría de hambre. ¿Eso les parece una injusticia? Pues sí, ¿no? Normalmente las injusticias son las causas principales de las revoluciones. La Revolución Francesa es un ejemplo de eso, de cómo las personas se cansan de lo injusto y cambian el mundo para siempre. Miren, para este año, 1770, el régimen social y político de Francia seguía siendo igual. A pesar de que el de filósofo lo criticaron tanto, seguía habiendo un rey y la gente estaba dividida en tres grandes clases sociales llamadas así, los tres estados. A este sistema de gobernar lo vamos a llamar así, el antiguo régimen. Dividir la sociedad en clases sociales no es lo más bonito. Clasificar a las personas por esto, por lo que tienen y no por lo que son, no es chévere. Pero bueno, en Francia era así. Incluso en Colombia es así todavía. Volvamos a Francia. Resulta que había los dos primeros estados. Este era el primer estado y este era el segundo estado. Ellos eran privilegiados. Miren, no tenían que pagar impuestos. Podían tener puestos en el poder y eran los dueños de la tierra. Bueno, ¿y quiénes eran estos señores tan privilegiados? Adivinen. Sí, señores, los primeros eran estos. La iglesia. Y los segundos eran esto. Los nobles. ¿Y qué tenían? Tierra, tenían poder y no pagaban impuestos. Pues a ellos, claro que las ideas de la Ilustración pues no les gustaban para nada. Si todos fuéramos iguales, pues estos dos señores, ¿ellos qué? Pues perderían poder y riqueza. Les tocaría compartir. Y eso a los ricos poco les gusta. Hablemos ahora de los que nos quedan. Del tercer estado. Imagínense que eran casi el 97% de la población. Y en el tercer estado había de todo. Estaban por un lado estos señores, los burgueses. Eran gente de clase media, banqueros, dueños de fábricas, comerciantes, profesionales o artesanos expertos. Ellos tenían platica, casi como los nobles. Pero ¿saben qué? Tenían que trabajar duro para conseguirla. Trabajaban mucho y todos se les iba en ¿qué? En pagar impuestos para un rey que botaba las riquezas. ¿Se imaginan trabajar duro, ganarse la plata y luego tener que dársela a un rey para que haga fiestas? ¡Uy, qué horror! Pues claro que los burgueses estaban bravos, inconformes, y claro que les gustaban mucho las ideas de la Ilustración, ideas de igualdad y de libertad. Pero ojo, dentro del tercer estado estaban también estos señores, los trabajadores. Y además estaban estos señores tan importantísimos, los campesinos. Entonces, ellos tenían que pagar la mitad, ojo, la mitad de sus sueldos en impuestos para el rey. Pues claro que tampoco estaban felices. Ganaban poco y encima tenían que dar la mitad. Miren, eran pobres, tenían hambre y no tenían ningún privilegio. Parece que se avecina un cambio, ¿verdad? La cosa definitivamente no podía seguir así. ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo harían para cambiar esta injusticia? Todo el pueblo con hambre y sin privilegios, y unos pocos por allá en palacios y fiestas. Bueno, pues les voy a contar qué pasó en Francia con todo esto en el próximo video.